Las emociones son las brújulas para entender al mundo. Es por eso que hoy Danes Lindau, de la carrera de Comunicación, Nivelación 2 de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, les va a hablar sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿A qué nos referimos con emociones? Una emoción es la reacción psicofísica que nos mueve o nos transforma. En otras palabras, es la reacción que tenemos ante una circunstancia o una actividad que hacemos en la vida cotidiana. Al realizarla, expresamos algo y ahí ya estamos dando a conocer nuestras emociones. Paul Ekman, un psicólogo muy conocido, identificó 6 emociones básicas: la alegría, la ira, la tristeza, el miedo, la sorpresa y el asco. Él creía que estas emociones eran culturales, que se basaban en la vida humana. Es por eso que yo hoy las voy a exponer. La alegría aparece cuando algo es gratificante o positivo para nosotros. Desde una persona que nos da gusto, un lugar o una situación que nos hace sentir bien. Entonces, corresponde a la expresión facial de la sonrisa y nos impulsa a la cercanía a ese objetivo o a esa persona. La alegría nos impulsa a vincularnos a las personas y a las cosas que nos hacen sentir bien. Bueno, nuestro cuerpo se expande o se abre a la situación donde segregamos serotonina, endorfina, dopamina, oxitocina, son las hormonas de la felicidad. Entonces, al sentir alegría, transmitimos positivismo. La ira aparece cuando percibimos una injusticia, amenaza a nuestra integridad o provocación. Sentimos como esa emoción secundaria de la frustración también. Nos pone en tensión, o sea, nos ponemos en una posición de ataque donde nuestro corazón se acelera y respiramos incluso más rápido. La ira provoca reacciones como levantar la voz o cambiar a un tono más serio. Notamos cuando una persona está enojada. ¿Por qué? Porque hace una voz más gruesa, frunce las cejas. Entonces también es una expresión que hacemos mucho. La tristeza aparece ante la percepción de una pérdida de cualquier tipo, una muerte, derrota, separaciones, etc. De esta emoción puede surgir muchas emociones secundarias como la soledad, la culpa, la decepción. Incluso sentimos un nudo en la garganta. Nos impulsa a aislarnos, reposar y buscar apoyo en otras personas. Este sentimiento, esta emoción es muy recurrida a los psicólogos. Ellos son los que nos dan el apoyo y nos brindan para no entrar en un colapso, porque incluso la tristeza nos puede causar la muerte. Siguiendo con la siguiente emoción tenemos el miedo. Aparece cuando percibimos una amenaza y desata estados de ansiedad, inseguridad o incertidumbre. Nuestro cuerpo, al sentir miedo, segrega adrenalina y cortisol. Tengo pensamientos sobre una amenaza, entonces identificamos y anticipamos ese miedo. El miedo nos impulsa a reaccionar de 3 maneras diferentes: quedándonos bloqueados, huir de la situación o atacar. Muchas veces cuando sentimos miedo lo que hacemos es tapar para no ver lo que nos impactó, o simplemente salimos corriendo. Siguiendo con la otra emoción tenemos la sorpresa. La sorpresa aparece ante un estímulo inesperado. Nos genera sobresalto o desconcierto. Nos genera es una emoción que tiene poca duración, porque la sorpresa es algo que puede ser muy temporal, pero sin embargo pone en tensión nuestro cuerpo. Abrimos los ojos, la boca, se nos cae la mandíbula, entonces nos pone en esa situación. Es una emoción que nos impulsa a explorar conductas de acercamiento a lo que nos ha sorprendido. Un ejemplo, cuando nos hacen una fiesta sorpresa, decimos, ¿cómo pasó? ¿En qué momento pasó? ¿Cómo lo realizaron tan rápido? Entonces también es muy expresiva. La siguiente emoción es el asco. Rechazar aquello desagradable que provoca una reacción física de malestar. Es la más adaptativa de todas, se podría decir, de todas las emociones. Ingerir un alimento en mal estado ya nos provoca asco. ¿Qué le pasa a mi cuerpo entonces? Es un dolor de estómago, náuseas, tensión facial, hiperventilación. O sea, el asco valora negativamente el estímulo y pensamos en rechazarlo. Memorizamos una experiencia de no volver a repetir eso. Yo no vuelvo a pasar a ese lugar porque me generó dolor de estómago o me dio mucho asco. Entonces estamos ya con eso de
concentramos en eso nuestro cerebro. Un ejemplo muy claro de estas emociones es la película Intensamente, lanzada en el año 2015, donde nos explica cómo las emociones se relacionan en base a nuestros recuerdos y nuestras anécdotas. Es como les decía, lo que hacemos en la vida cotidiana, nuestras actividades, ya nos hacen expresar estas emociones. ¿Cómo controlar las emociones? Bueno, es necesario comprender funciones y mecanismos que hay detrás de cada emoción para regularlas. No es lo mismo tratar la alegría, no es lo mismo tratar la tristeza, no es lo mismo llevar a cabo la ira. Entonces, hay maneras de cada una, pero sin embargo se relacionan en algo, y es las técnicas de regulación. Las técnicas de regulación tenemos realizar ejercicios de relajación, distraer la mente y meditar. La meditación es algo muy importante a día de hoy, porque por medio de la meditación buscamos nuestra paz mental, buscamos mantenernos en una zona de confort donde nos sentamos tranquilos. Y siguiendo, tenemos la autoevaluación. ¿Qué es la autoevaluación? En ese momento que estamos meditando, nos ponemos a pensar: ¿en qué soy bueno? ¿Qué hago bien? ¿Por qué expreso más alegrías? ¿Por qué todo este tiempo he sentido más tristeza? Entonces buscamos llevarnos a nosotros mismos de una manera que sepamos todo lo que pasa en nuestro ser. Y termino con la frase: la emoción que puede romper tu corazón es a veces la misma que lo sana. Es una frase muy conocida de Nicholas Sparks. Entonces, en eso se basan las emociones, cada una de estas emociones importantes.